Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien y que estés teniendo un excelente día o noche o lo que sea que esté sucediendo en tu vida en este momento. Mi nombre es Ramiro Pastrano y te doy la bienvenida a este nuevo segmento del podcast, el cual se titula Las señales. Te voy a poner acá el título, vamos a poner la voz que no habla, pero sí se expresa. Y vamos a hablar acerca de lo que son las señales que una persona da a través de la comunicación. Así que te doy la bienvenida a este segmento, a este podcast, el cual lo hago con mucho cariño y con mucho aprecio. Y pues bueno, te informo un poco, ya desde hace tiempo que no había estado muy pendiente de las redes sociales, había estado ocupado, estaba precisamente en un proceso de aprendizaje y estaba sobrellevando ciertos aspectos de mi vida a otro nivel, a otro punto, y estaba pues precisamente preparándome en un nivel espiritual y en un nivel emocional también para todo lo que está sucediendo en este momento en mi vida. Déjame nada más acá muevo un poquito las cosas que tengo acá a un lado y es que apenas me estoy adaptando también a un nuevo set de grabación y otras cosas. Pero bueno, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien, espero que tu vida esté yendo cada vez mejor, cada vez de su vida, o si es que está en declive o tú sientes que está en declive, te deseo todo el ánimo del mundo. Bueno, estoy por comentarte lo siguiente, o más bien, te quiero comentar lo siguiente. Estoy muy contento porque ya le vamos a poner un nombre a nuestro podcast y se va a llamar esencia. Entonces nosotros vamos a hablar mucho acerca de lo que es la esencia, vamos a intentar enfocar todo el aprendizaje, algo que explote nuestra esencia, todo lo que nosotros somos y de esa manera poder tener una vida en plenitud y sobre todo poder llevar una vida con la sociedad de la mejor manera posible. La voz que no habla pero que sí se expresa, la voz que no habla pero sí se expresa, es el título de este segmento. ¿Por qué? Porque es el título de este segmento. Me gustaría iniciar haciéndote algunas preguntas que yo también me he hecho y preguntas que yo también he llevado en mi vida durante ya varias ocasiones. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has sentido frustrado, impotente, quizás molesto? ¿Cuáles han sido las formas en las que lo demuestras? No sé si tú sueles hablar, sueles gritar, reírte o llorar en esa situación. Después del problema, esta es otra pregunta, después del problema o situación, ¿cuánto tiempo o cuántas veces sigues pensando en ello? O sea, después de que eso sucede, ¿cuántas veces sigues pensando en ello en tu mente? Después de varios días quizás, después de varios meses quizás, ¿cuántas veces traes a tu mente ese recuerdo o esa situación? ¿Sueles buscar un momento para hablar con los demás acerca de lo que sucede? O sea, ¿te has tomado el tiempo de comunicar a otros, de decirle a otros lo que está sucediendo, lo que tú estás percibiendo? Eh, entonces, con estas preguntas, me gustaría que si tú tienes ahí algunas respuestas, las anotes, apúntalas en un cuaderno para que las respondas conmigo, porque es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Se dice, Paul Václavic, un filósofo muy interesante, era un filósofo con mucha influencia, era un hombre con mucha influencia en los 1920s, 30s, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero Paul Václavic crea algo llamado 5 axiomas, determina como que 5 aspectos fundamentales del ser humano en cuestión de la comunicación. Y él habla demasiado acerca de ello. Recuerdo cuando recién estaba iniciando lo que es la certificación que llevé acerca de la terapia de pareja en el diplomado. Entonces comenzábamos a hablar acerca de Václavic y ciertas cosas que él comentaba, y uno de los principales temas era relacionado a la comunicación, porque la comunicación tiene que ver con todas las áreas. Y no me gustaría hacer esto que hacen en quizás todas las carreras, como cuando yo recuerdo cuando estaba en la universidad, algunos decían, es que tal carrera está en todas las carreras. O sea, si hablábamos de marketing, es que el marketing está en todas partes. Si hablamos de ventas, es que las ventas están en todas partes. Si hablábamos de psicología, decían la psicología está en todas partes. Y realmente sí es así. O sea, sí hay cosas que están en todas partes. Y es que eso somos
un fragmento de todos, pero sobre todo la esencia de uno mismo. Esa es una frase de tu servidor. A mí me gusta decir esta parte. Nosotros somos un constructo de todo lo que está a nuestro alrededor, y todo lo que nosotros hacemos también construye a los que están a nuestro alrededor. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, podemos decir que todo es todo a la vez, que todo forma parte de un todo, que todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo decimos, forma parte de algo más. La carrera que tú estudias forma parte de un todo en específico, de un universo de carreras y de cosas que se conectan entre sí para poder llevar a cabo la funcionalidad de nuestro universo, de nuestra sociedad. Y es precisamente en este tema de la esencia cuando te empiezas a dar cuenta que todo esto que tú estás viviendo y que tú estás haciendo, todo esto que es tu esencia inicial y todo lo que tú haces con tu esencia, si la trabajas o no la trabajas, influye de manera drástica en otros. Y es por eso que, volviendo al tema de Paul Václavic, Paul Václavic decía, es imposible no comunicar. Y entre esos 5 axiomas, él decía, es que realmente tú no puedes no comunicar. Y quizás algunas personas se pregunten, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la afirmación de Paul Václavic? Y algunos quizás ya lo sepan y ya tengan en su mente algo. Pero me gustaría ponerte frente a ti 2 conceptos. El primer concepto es el concepto de expresión, y el segundo concepto es el concepto de comunicación. Y vamos a hablar de lo que dice el diccionario, Google o lo que sea de este tema. Expresión básicamente es como una representación con palabras o con otros signos externos de un pensamiento, una idea o un sentimiento, etcétera, lo que sea. Básicamente la expresión es representar lo que sea con las herramientas que tengas a un lado. Eso es expresión. Y está muy asociado a lo que es la comunicación. Está muy, muy, muy relacionado, porque comunicación quiere decir la acción, ya ves estas partes del diccionario en tanto redundantes, que dice comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Pero bueno, ¿cómo se lleva a cabo esa comunicación? Pues eso es a través de la transmisión de señales mediante un código común. Según el diccionario, perdóname tanto tecnicismo, de señales de un código común entre un emisor y un receptor. O sea, básicamente comunicación es la forma en la cual tú transmites o representas lo que tú quieres decir o lo que tú sientes o lo que sea a través. O sea, comunicación es expresar aquello que está en ti que quieres que otros sepan. Esa es la traducción fácil. Comunicación es expresar lo que tú desees hacia otros, o sea, o que alguien exprese algo hacia ti. Siempre debe haber, o más bien, que siempre hay un emisor y un receptor, incluso dentro de la comunicación. Hay algo que se llama intracomunicación, que es cuando tú te comunicas contigo mismo, donde tú entablas una conversación con tu propia conciencia, y de esa manera hay un crecimiento también y hay un intercambio de ideas que sucede contigo mismo. Y eso es algo muy interesante también, que en un poquito más vamos a hablar. Entonces, vamos a dejar en claro. Punto número 1, ¿qué es expresión? Pues bueno, es representar con palabras o con otros signos o con lo que sea algo de un pensamiento o una idea. Un sentimiento, pensamiento o una idea. Expresión es representar de alguna manera un pensamiento, una idea o un sentimiento, ¿ok? Y la expresión se ve reflejada a través de la comunicación, porque la comunicación agarra esa expresión y la transmite a otros. Eso es específicamente. La expresión es la que viene a traer la idea, y la comunicación es la que lo transmite, ¿ok? Idea, pensamiento, sentimiento, ¿ok? Yo tengo un triángulo cuando vemos en la terapia de pareja acerca de actitud, sentimiento y pensamiento. Y yo le quiero dar aquí enfrente al poder de la actitud, uno de los grandes transmisores que utiliza la comunicación. La actitud es uno de esos potencializadores de expresión. Y les doy mucho los ejemplos a ellos de que a veces cuando nosotros nos sentimos mal, o cuando nosotros traemos un mal pensamiento, nuestra actitud lo refleja. Nuestra actitud es negativa. Nuestra actitud comienza a ser ya sea victimista, egocéntrica, comienza a ser egoísta, comienza a atacar o comienza a lastimar.
¿ok? Nuestra actitud es la que demuestra lo que está sucediendo internamente en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento, ¿ok? En lo que sentimos y en lo que pensamos, o incluso lo que en teoría nosotros ideamos, ¿sí? A veces también el idear cosas, nuestra actitud. Por ejemplo, las personas que son soñadoras, que son visionarias, transmiten esa visión a otros y es a través de la actitud también que logran contagiar, o sea, le añaden un valor más entre la comunicación a través de la actitud. Pero bueno, ese no es el tema principal. Bueno, vamos a ver. Paul Václavic, como te digo, hablaba acerca de 5 axiomas que en teoría definían en potencia lo que es la comunicación. Y no vamos a tocar los 5 axiomas. Yo te voy a hablar acerca de 2 axiomas demasiado importantes para tu vida. Importantes en la vida de pareja, importantes en tu vida social, con amigos, en tu trabajo. Con estos 2 axiomas, tú podrías entender, o más bien podrías intentar tener una comunicación asertiva en tu trabajo. Y esto, ¿por qué? Porque somos personas que comunicamos de una manera demasiado errónea. Y yo he caído demasiadas veces, incluso hoy, y con mucha vergüenza lo digo, caí en problemas de comunicación. Comuniqué algo de una manera inadecuada y muy probablemente, o más bien, lastimé a una persona. Entonces tuve que ir y también utilizar el tema de la comunicación y transmitirle, oye, discúlpame, no era mi intención hacerlo, no era mi intención decirlo como lo dije, pero creo que no fui asertivo y admito que yo me equivoqué, no debía haber hecho eso ni haber dicho eso delante de otros de esa manera. Y esta persona también me contesta con una actitud también, precisamente una actitud donde, oye, pues está bien, no pasa nada, y ocurre ese tema de lo que es el perdón y el tener las cuentas claras. Y esto te lo comento por lo siguiente: las faltas de comunicación nos van a acarrear temas como estos otros que te estoy a punto de contar. Si tú te aíslas, evades a los demás y no quieres confrontar un problema, si tú tienes problemas de comunicación y tiendes a la ira, o sea, tú eres una de esas personas que cuando se molesta, en vez de decir las cosas, oye, me estás molestando, eres de esas personas que golpean. Si tú eres de esas personas que se encoge, que se agacha, que suele quedarse pasmado cuando les hacen alguna pregunta, tienes problemas inmensos de comunicación. Y la comunicación está relacionada tanto a un tema psicológico y está tan relacionado a las heridas de la infancia, está tan relacionado a los temperamentos y a nuestras personalidades, como también está relacionado a nuestro comportamiento con todo el mundo. Con todo el mundo. La comunicación humana implica, según Paul Václavic, la comunicación humana implica 2 cosas. Hay 2 modos de comunicación. Está la que es verbal y está la que es no verbal, o conocida por Václavic como la comunicación digital o la comunicación analógica. La comunicación digital se refiere él a la comunicación verbal, a lo que tú dices. Y esa comunicación o más bien se rige a través de varios parámetros y conceptos, entre ellos el lenguaje, que sería el idioma, sería la escritura también, serían incluso esas cositas como la ortografía, todo lo que es la gramática, todo eso embona dentro de lo que es la comunicación verbal. Te cuento, ¿no? O sea, exponer, ser un conferencista, incluso escribir una carta, redactar, todo eso entra en la comunicación verbal porque hace uso del lenguaje de comunicación principal a través de palabras, etcétera, ¿no? Y la comunicación analógica o la comunicación no verbal es una comunicación que, a la vez que la comunicación digital o la comunicación verbal, se utiliza demasiado y la utilizamos sin darnos cuenta en ocasiones. La comunicación analógica o no verbal es aquella que nosotros hacemos para comunicarnos no necesariamente usando palabras, sino a través de nuestro cuerpo, a través de acciones, a través de la actitud, a través precisamente de nuestro comportamiento social.
Eso es una comunicación analógica. Cuando haces gestos, cuando te aíslas, cuando te enojas y pones toda la cara de enojado, cuando gritas. No sé si has visto personas que hacen esto, que te están diciendo es que estoy calmado, pero te están comunicando ira, tanto con el tono de su voz, que es la verbal, como también con sus expresiones corporales. O como esas personas de que no, todo está bien y las ves llorando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también son comunicación verbal. Y es tan indispensable identificarlas porque esas te permitirán a ti poder interactuar con las personas de una manera asertiva. Cuando tú detectas entre su comunicación verbal, o muchas personas dicen estás leyendo el cuerpo, estás analizando, eres brujo, etc. Y, y, y ese es un fenómeno, o más bien no es un fenómeno, esa es una tendencia tan buena en cuestiones de conferencias, porque hoy en día muchos conferencistas están preparados para leer el comportamiento de sus escuchas, porque ellos están constantemente trabajando este tema de la comunicación. Si ven que las personas no están poniendo atención a su plática, a su charla, entonces ellos se ven en la necesidad de tener que llevar a cabo técnicas o estrategias para que ellos retomen la atención y poder de cierta manera lograr que ellos se queden con el conocimiento o aprendizaje que ellos necesitan. Entre ellos a veces se utiliza lo que es el cambio de voz, cuando gritan, cuando te dicen, oigan, entonces, ¿cómo se sienten? Muy buenos días, ¿cómo están todos por acá? Entonces están haciendo todo un trabajo de comunicación. Lo hacen tanto con su voz, el nivel, el volumen de su voz, también como con las acciones. Empiezan a levantar las manos y etcétera, ¿no? Pero fuera del nivel de conferencias, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? Sin necesidad de andar ahí como brujita leyendo la mano, sino más bien ir interactuando y que esto nos permita ser asertivos. Yo comencé a ser asertivo hace mucho tiempo y he tenido mis problemas de asertividad, de comunicación muy fuertes. Tuve que aprender a trabajar acerca de la comunicación, tuve que trabajar acerca de lo que es la comunicación asertiva y llevé un taller con una persona que habla de comunicación asertiva y es una de las personas que peor se comunica asertivamente. Eso también me empezó a enseñar que incluso yo al querer enseñar algo estoy a veces errando en mi forma de enseñar o errando en mi forma de expresar. Una de las cosas que, por ejemplo, te voy a comentar, a veces dicen que las personas con problemas de comunicación suelen decir cochinadas, cuando no tienen nada que decir suelen decir cochinadas o dicen esas tonterías que todo el mundo dice, oye, ¿estás bien? O sea, ¿te encuentras bien? Te paso el número de mi psicólogo, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones, cuando siempre sacan algo cochino a la mesa, cuando siempre están sacando un problema, cuando de repente no tienen nada que hablar y se ponen a discutir un tema que no tiene quizás relevancia. Y yo caigo a veces en esas cosas de discutir temas con relevancia. He estado trabajando en eso también en mi vida. Pero cuando aprendes a identificarlos que tienen problemas de comunicación, identificas qué es lo que hay dentro de ellos que quieren ocultar. Porque cuando comunican algo sin sentido, están intentando no comunicar algo que tiene un sentido imprescindible. ¿Cómo lo aterrizamos esto en la pareja? ¿Cómo lo aterrizamos esto con nuestros hijos? ¿O cómo lo podemos aterrizar con nuestros padres, nuestros amigos? ¿Cómo es que yo puedo saber si ellos realmente están bien o no? Entonces ahí entra en varios aspectos de lo que es la comunicación analógica, porque ellos te pueden decir con palabras y pueden estar transmitiendo algo con palabras y pueden tener una muy buena comunicación digital. Pueden escribirte por WhatsApp, me encuentro excelentemente bien, pero se están derrumbando por dentro. Paul Václavic mencionaba que ambas comunicaciones son completamente importantes. Ambas comunicaciones incluyen el que haya un intercambio en la información. ¿Alguna vez, te voy a hacer las siguientes preguntas, ¿alguna vez tú has sentido que las personas no hablan contigo? O sea, ¿tú alguna vez has sentido que las personas, que tú hablaste una hora entera y que la persona nunca te dijo nada? ¿Alguna vez te ha pasado ese tipo de cosas? ¿Alguna vez te ha pasado que estás hablando y hablando cosas y cuando ellos quieren, tú interrumpes y vuelves a tomar el tema de la conversación? Estás teniendo problemas de comunicación, muy probablemente. Y te voy a hacer una pregunta, ¿te acuerdas de cosas que te han contado tus amigos? ¿Te acuerdas de cosas que te han comentado ellos que han sido importantes? ¿Y te ha pasado que de repente te dicen, sí, el otro día te dije y tú de repente dices, pues no es cierto, no me has dicho, chanfle, ¿no?
estás teniendo problemas de comunicación. Porque a veces cuando tenemos problemas de comunicación, hablamos mucho, hablamos de más y no permitimos que la otra persona hable. Aquí es donde entra el otro axioma de la comunicación tan importante de Paul Watzlawick. El primer axioma nos menciona que hay dos tipos de comunicación y dentro de esos dos tipos de comunicación hay varios subtipos, ¿no? Muchísimos subtipos. Audiovisual, kinestésico, bla, bla, bla. Muchas, que ahorita vamos a hablar de ello. Y el segundo axioma que yo quiero tocar contigo es los intercambios, según Paul Watzlawick dice, incluso lo tengo acá, los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Y te lo voy a explicar esto. En la comunicación hay dos fenómenos. Está la simetría y está la complementariedad. Simetría significa que hay una reacción similar o exactamente igual entre los dos o entre los dos o tres o varios receptores y transmisores de información, ¿sí? Menos tecnicismo. Entre más personas, entre las personas que estén hablando o que se estén comunicando, existe este fenómeno de la reciprocidad. ¿Cómo es que la podemos identificar la reciprocidad? Cuando, por ejemplo, una persona grita y el otro también grita. ¿Por qué? Porque este también tiene que gritar para que este otro lo escuche y este otro grita más fuerte para que esta persona lo escuche y este otro vuelve a gritar más fuerte y ahí es como empieza el sistema de comunicación recíproco o dentro del axioma la comunicación recíproca. Es como aquellas personas que cuando están muy felices, esto lo utilizan los conferencistas, oigan, ¿cómo están? Y contestan todos los receptores, excelente, y gritan, ¿no? Esa es una comunicación simétrica, cuando están en la misma interacción, pero aquí entra algo muy interesante, no necesariamente construye o hay un intercambio de información que construya o complemente al transmisor, ¿sí? O al receptor, ¿ok? Es como el ejemplo más básico es una discusión, cuando varias personas están discutiendo y de repente se empiezan a ofender. Vamos a hablar acerca de las ofensas. Solamente están haciendo una comunicación simétrica. Ambos están tirando al mismo nivel, pero no hay una construcción o no hay un fin específico dentro de la comunicación, ¿sí? Si esta relación de comunicación, cuando tú vas y comunicas con algo, hablan puras cosas sin sentido que se te olvidan para el día de mañana, no hay una comunicación. Solamente, existe una comunicación, pero es una comunicación simétrica que no te construye, que no tiene un fin específico y solamente es, pues, no lo quiero decir como perder el tiempo, pero solamente es haber estado hablando al aire quizás, porque tú no te acuerdas de todo lo que te dicen y ellos tampoco se recuerdan de todo lo que tú les comentaste. Cuando es así, tienden a igualar su conducta, o sea, suele ser recíproca. Si tú le dejas de hablar a una persona, aquí entra algo muy interesante. Esto es otra de las formas en las cuales podemos identificar una comunicación simétrica. Si tú con tu pareja o con tus hijos o con alguien, con tu jefe en el trabajo, con quien sea, si tú le dejas de hablar a esa persona y esa persona también te deja de hablar, lo que está sucediendo es una comunicación recíproca. Tú le estás comunicando que no le quieres hablar y esta persona también te está comunicando lo mismo. Y si nos vamos a un punto emocional, tú le estás comunicando que no lo quieres, que estás herido, que estás lastimado. Esta es la otra comunicación que no se lee a través de la interpretación verbal, pero que se lee a través de nuestra acción, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Y tú estás lanzando el mensaje de que estás herido, de que y esta otra persona también manda su mensaje de orgullo, de egocentrismo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una comunicación recíproca, la cual a veces no construye, como en estos casos que te comento. En muchos aspectos no es una comunicación que te complemente en conocimiento, en aprendizaje o crecimiento. Y lo que hace es que, si grupo A critica a grupo B critica a grupo A. Exactamente eso, según lo que dice acá Paul Watzlawick. Pero en la comunicación complementaria hay un intercambio de información, hay un intercambio de sentimientos, de ideas, de pensamientos, de comportamientos que reflejan algo de uno hacia el otro y complementa en gran medida, digamos así, el mensaje que está en el aire entre los comunicadores, ¿ok? Por ejemplo,
A mí me encanta cuando hablo con mi esposa acerca de temas que deseamos para un futuro y que ella me cuenta, oye, no, pues a mí me gustaría que en el terreno tengamos pues matitas y caballos y chivites. Yo le cuento, sí, yo también me gustaría. Mira, de hecho traigo la idea de que enfrente tengamos la alberca y nos ponemos a soñar y visionamos en ese tema y platicamos. Recuerdo cuando inició el año, un poquito antes de Año Nuevo, nosotros estábamos definiendo todo nuestro plan del año y recuerdo que yo le decía, oye, para el siguiente año, ¿qué metas? ¿Qué queremos hacer? Oye, pues bueno, me dice ella, quiero titularme. Yo le digo, sí, pues ya te estás tardando, o sea, desde hace mucho debió ser tu titulación. Y empezamos a entablar un sistema de comunicación complementario en el cual lo que ella decía complementaba lo mío, o sea, aunaba lo mío, le aportaba y lo hacía explotar más. Y lo que yo hacía con ella también. Estábamos asintiendo, recibíamos la información del otro, el mensaje del otro, y lo fomentábamos, lo trabajábamos, hacíamos ese intercambio de ideas. Había cosas en las cuales ella me decía, no, pero es que yo no quiero eso. Y yo le decía, pero ¿por qué? Y comenzaba ese intercambio de ideas que permite una comunicación efectiva contigo, con tu pareja y con quien tú quieras. Dicho esto, pasábamos y lo escribíamos en una hoja y lo hacíamos y ahorita está por titularse mi esposa. Ya hizo los pagos, ya está en el proceso, entregó los papeles y lo llevamos y justo hablábamos de que qué bueno que lo tenemos en nuestros planes y en nuestras metas y seguimos alimentando y fomentando una muy buena comunicación. Claro que no somos expertos. Hay veces en las cuales comunicamos algo incorrecto. Hay veces en las cuales yo espero que ella haga algo o ella espera que yo haga algo y en vez de, como no nos lo decimos a veces de frente, la comunicación analógica lo dice. Las caras de que esas caritas, ¿no? Entonces, ya después buscamos tener una comunicación digital. Dentro de esa misma comunicación digital hay algo que se le llama comunicación privada, que es una conversación entre ella y yo, que es solo una conversación entre ella y yo, solo yo y ella, nadie más. Nadie más, aquí nadie se mete, no vienen amigos, no vienen parientes, no viene nadie más que ella y yo. Y hablamos de un tema específico. Esa misma comunicación también incluye algo que se llama la comunicación, déjame la busco, la tengo por aquí, que es la comunicación interindividual. La comunicación interindividual incluye sentimientos. ¿Sí? Dentro de una comunicación se incluyen sentimientos. Puede ser verbal o no verbal, puede ser incluso analógica, puede ser un simple abrazo que comunique un llanto y que ese llanto esté diciéndote estoy mal, estoy triste, estoy destrozado. Y es ahí donde entran muchos de los subtipos de la comunicación, cuando comenzamos a dejar que la comunicación fluya. Hay veces que a mí me ha tocado pedir perdón sin siquiera hablar. No sé si te ha tocado que a veces llegas con una persona y no tienes palabras que decir. Cuando fallece quizás algún amigo, tú llegas con su familia y a veces no hay más que decir que solo abrazarlos y hacerles sentir que tú estás ahí. Porque el mensaje que tú llevas es ese: aquí estamos, entendemos tu dolor y estamos contigo. No te lo vamos a quitar, no te lo vamos a sanar, pero aquí estamos. Esa es la comunicación en muchos rasgos, en muchos aspectos, pero bueno, entre la pareja a veces nos desenfocamos y como personas, como hijos, a veces nos desenfocamos. A veces mamá, papá nos comunican algo de manera no asertiva, pero entre nosotros entra la sabiduría de comunicar asertivamente. Y quizás a ti te tocó la bendición de que tus papás comunicaran asertivamente, pero tú no comunicas de la mejor manera. Te voy a poner un ejemplo, mamá. A mí mi madre de repente me marca y me grita por el teléfono. Y yo le digo, ¿sabes qué? Estoy ocupado y cuelgo el teléfono. Mi comunicación dice lo siguiente: ¿sabes qué? No quiero discutir, no quiero pelear. Mejor hablamos después cuando te tranquilices. Y esto también se lo he dicho verbalmente. Le he dicho, ¿sabes qué? No quiero discutir, así que te voy a colgar. Y ella lo entiende y después me marca de una manera más tranquila. Cuando ella me habla, hola hijo, ¿cómo estás? Ok. Su tono de voz y todo lo que ella está diciendo me está comunicando que se encuentra bien. Entonces yo hablo 1 hora y media, 2 o 3 con ella. Y este tema que toco acerca de mi mamá específicamente es algo tan usual en la comunicación. Y te voy a dar ahora tips, ya que te di medio
definiciones y te di ejemplos, te voy a dar tips. Número 1, ¿cómo podemos abordar asertivamente una comunicación? Número 1, hay que escuchar el volumen de voz, la actitud con la cual nos hablan, las palabras que utilizan para hablarnos, ¿sí? Hay que escuchar al emisor. Cuando alguien se acerca a ti, generalmente tú eres el receptor. Cuando alguien te aborda y te dice, hola, oye, hey, o que te hablan en el trabajo, tú eres el receptor. Entonces hay que analizar, escuchar lo que la persona te dice. Te lo dice en un tono de estrés, te lo dice apurado, te lo dice tranquilo, te lo dice en paz. ¿Cuál es el tono en el cual él te lo comunica? Te está hablando con cómo es el lenguaje, cuál es la interpretación del lenguaje que tiene, cuál lenguaje está usando. Está usando groserías, está usando un lenguaje correcto y aceptable. ¿Cuál es? Y la otra, ¿cuál es su actitud? Escucha lo que su actitud te dice, o más bien observa, visualiza lo que su actitud te está diciendo. Se está alterando o está tranquilo, te da puntos, te define, te muestra a través de su comunicación visual cosas e intenta dibujarte un panorama imaginario. ¿Cuál es la comunicación? Se rasca, se desespera, se hace así, se jala, sonríe, está sonriendo. ¿Cuál es su comunicación visual? ¿Cuál es esa comunicación visual que esta persona tiene? Cuando tú logras cachar o captar de manera rápida todos los mensajes que esa persona te está mandando a través de su comunicación, tú puedes tener la oportunidad de hacer diferentes cosas. Una es continuar la conversación, la otra es detener la conversación y la tercera es ignorar la conversación, ¿sí? Todas van a comunicar algo. La primera es que tú continúas con la comunicación y de ahora de ti depende si esa comunicación es recíproca, si tú también le estás dando, y es que se pueden combinar todas, tú también le estás dando esa emotividad o tú también estás contestando molesto como esa persona te contesta, o tú también le estás gritando, tú también estás llorando. Puede ser recíproco, ¿sí? Ojo, hace un momento toqué el tema de que una comunicación recíproca no siempre construye, pero cuando tú logras tener un balance entre todo ello, haces una comunicación recíproca, que si tu pareja llora, que si tu hijo llora, tú también llores con él, pero a la vez logras hacer comentarios complementarios, logras hacer una plática, una comunicación complementaria. O sea, que sí, lloraste con él, pero a la vez le dijiste, pero es que tú me estás haciendo sentir mal por esto y por lo otro. Y hay un intercambio de ideas complementario. Oye, pues qué genial. Esa es la utopía en la cual deberíamos de llegar a través de la comunicación. Pero a veces no sucede así. A veces solamente estamos llore y llore y nunca llevamos una solución. A veces estamos grite y grite y nunca hay una solución. A veces estamos todos súper contentos, guiriri guarará, pero hay una persona ya muriéndose de depresión a la cual no le estamos poniendo atención a sus comportamientos, ¿sí? Es demasiado importante saber leer los comportamientos. Muy, muy importante, no leerlos, visualizar el comportamiento de las personas, la actitud de las personas, ¿sí? La voz que no habla, pero que sí se expresa, la voz que no habla, pero sí se expresa, es toda esa comunicación analógica que está detrás de un intercambio de palabras, de una comunicación digital. Y te lo digo con mucho cariño y aprecio porque yo lo estaba aprendiendo y fue algo muy padre. Le estamos dando terapia pareja a unas personas, a unos amigos. Y en esa parte de repente llega una de las integrantes y llora y yo veo su comunicación verbal, veo que está frustrada, veo su comportamiento analógico, pero la llevo a tener una conversación o una comunicación complementaria. Porque en ese sentido ella solamente está hablando y nosotros pues necesitamos complementar también, necesitamos decirle. Entonces hacemos ejercicios y les muestro a través de comunicación visual una tabla y le digo, oye, dibuja acá esto, pon acá esta otra cosa, qué es lo que haces, qué es lo que te da paz. Y comenzamos entre todos como grupo a comunicarnos y a llegar a conclusiones. Y te doy el ejemplo que esta persona estaba pasando un momento pues no muy bueno y se da cuenta que gran parte de la responsabilidad caía en ella, en su falta de comunicación, en su falta de respeto hacia sí misma y de intracomunicación, que es su comunicación interna, falta de escucharse a sí misma y escuchar sus pensamientos y sus emociones. Y acá venía el grupo y lo sacaba con el grupo y no estaba mal. El detalle era que estaba solo ella hablando y se comía el tiempo y espacio de los demás.
Y a veces nosotros somos así. Estamos dañados tan internamente que no nos damos cuenta. Y la comunicación se refleja, como te decía, en las heridas de la infancia. Una persona que sufre de la herida de la traición es una persona que generalmente grita, generalmente está gritando y controlando y te hace caras y todo y nunca tiene la culpa. No, yo no me equivoqué, te equivocaste tú. Generalmente eso hace la persona de la herida de la traición. Hasta que aprende a trabajar con su comunicación, comienza a decir, ¿sabes qué? Sí, me estoy equivocando. Y le empieza a bajar, sí, cierto, tienes razón y cambia. Y te lo digo. Yo tengo la herida de la traición y he aprendido a bajar la agresividad a mis palabras, la agresividad a mi actitud, porque es muy duro, es muy difícil estar dañando a las personas, porque eso también te está dañando a ti. Otro de los aspectos fundamentales es el siguiente, tip número 2 es este precisamente. Y ya una vez que tú tienes tu análisis, ya escuchaste su tono de voz, ya escuchaste sus palabras, ya visualizaste su comunicación. Ahora entra lo siguiente. Entre tu respuesta, tip número 2, ¿cómo va a ser tu actitud de respuesta? ¿Vas a complementar? ¿Vas a responder de la misma manera? ¿O vas a dar una comunicación complementaria? Incluso puedes dar una comunicación recíproca, simétrica, perdón, y tratarlo de la misma manera, pero a la vez complementar lo que está diciendo. Porque a veces es difícil y a veces tienes que romper la estructura de la persona. Me ha tocado en ocasiones que hay personas que te gritan y que la única forma en la que te escuchen es gritarles. Y ni modo, en ocasiones es así. Pero ahí entra tu análisis. ¿Quién es la persona? Entra el qué es lo que tú conoces de esta otra persona. ¿Conoces el contexto? ¿Sabes que a lo mejor esta persona te está gritando porque su jefe le gritó? ¿O sabes quizás que la persona está llorando porque acaba de fallecer alguien cercano a ella? Entonces es ahí donde entra el análisis. Tip número 2, análisis. Ya que tú tienes tu análisis inicial de la comunicación, entra tu análisis del entorno o el contexto de la situación, ¿sí? El análisis del contexto de la situación te va a permitir a ti ser prudente o sabio al momento de interactuar, al momento de comunicarte. Esto a mí me costó mucho aprenderlo porque en ocasiones me costaba mucho trabajo separar las cosas de su lugar, hasta que aprendí a hacerlo. Aprendí que si estoy molesto en el trabajo, esa molestia se queda en el trabajo y con las personas del trabajo. Mis problemas con mi pareja o mis cosas buenas con mi pareja se quedan con mi pareja y en el tiempo en el que suceden esas cosas, ¿sí? A veces nos cuesta tanto trabajo hacer esto y nosotros también venimos de un contexto y respondemos a veces en base a ese contexto. Y tip número 3. Tip número 3 es escucha, inhala, exhala, piensa. Y a veces el no decir nada es la mejor respuesta. A veces el callar es la mejor respuesta. Pero nuestra comunicación analógica dará muchas respuestas más. A mí me ha tocado ocasiones donde alguien me grita y yo he tenido que decirle, oye, no me estés gritando, bájale. Me ha tocado decir, ¿sabes qué? Si tú no me hablas bien, yo me voy de este lugar en este momento. Porque respeto a mi persona y comunico que por respeto a mi persona yo no voy a admitir un maltrato. Pero también me ha tocado en ocasiones estar callado en un lugar y solo asentir y solo escuchar. Me ha tocado con personas que se cierran en su pensamiento y yo tengo experiencia en algún tema que ellos dicen y en ocasiones lo único que hay que hacer es guardar silencio y esperar a que la persona te pregunte y tenga esa iniciativa de dejarte hablar y complementar. A veces eso es. Me ha tocado con quien generalmente tengo más problemas de comunicación y creo que todos, no solo yo, los tenemos con nuestra familia, con las personas que más tenemos cerca. Y me ha tocado en ocasiones estar en silencio escuchando que alguien me esté diciendo cosas que no tienen razón. Y a veces el callar es más importante. Ahí es donde entra un principio muy básico, es poner la otra mejilla, guardar silencio y callar. Pero hay otras ocasiones en las cuales es necesario interactuar y a veces lo hacemos de manera inadecuada. Y yo he hecho de todo, ¿eh? A veces me he reído enfrente de una persona que me está diciendo una mentira,
o sea, que me está regañando a través de mentiras y te ríes y le estás faltando al respeto a esa persona. Y a veces no es así, a veces hay que igual mantenernos, calmarnos o decirle, oye, espérate, no, eso no es cierto, eso no es verdad. Y me costó trabajo poder hacer eso, me costó mucho trabajo. Esos son los tips básicos para poder interactuar, pero ¿cómo llevas a cabo esa conversación con hijos? Ahora sí, la pregunta que hace rato hacíamos, con hijos, con tu pareja, etcétera. Bueno, ya que tienes el análisis, ya que sabes el contexto de la situación, ahora entra tu sabiduría o tu prudencia, entra tu acción, tu actitud. ¿Cómo es que tú vas a interactuar? Y eso lo puedes hacer de muchas formas. Lo primero que hay que identificar es cómo estás tú para hacerlo. Si tú te encuentras triste o enojado, a veces lo mejor es tener ya una regla en tu mente, decir, estoy enojado, ahora no voy a tocar ese tema y comunicar. En este momento estoy enojado, por favor, déjame en paz. O en este momento no te puedo escuchar, por favor, déjame en paz. Y me ha tocado hacerlo, y me ha tocado decirlo, y no sabes cuántos problemas me he evitado. Claro, a veces las personas se ofenden, a veces las personas te dicen, pero es que es importante, sí, pero no estoy en posición de hacerlo. Incluso tu mensaje comunica lo siguiente. Para ello, mi consejo es el siguiente. Habla con la persona en un espacio de paz y tranquilidad y defínele, ¿sabes qué? Cuando yo no puedo hablar un tema, te lo voy a decir, por favor, dame mi espacio, no me encuentro bien. O, o dile qué son las frases que tú vas a utilizar para cuando tú no puedas hablar, para cuando tú no puedas comunicar, porque tu comunicación va a ser eh, errónea, va a ser mala y vas a lastimar. Y cuando tu comunicación sea buena, tú dile, ¿sabes qué? Pues sí, mira, lo podemos checar, pero al rato, para poderte dar toda la atención, porque en ese momento quizás estaré ocupado. O sea, es necesario hablar. La comunicación empieza con la comunicación. O sea, para poder construir tu comunicación, debes de empezar a construir comunicación. Es redundante, pero es cierto. Cuando vemos a veces en la Biblia o en cualquier religión que se habla acerca de la creación o que se habla acerca del mundo, siempre hay un traspaso de información, siempre hay una comunicación donde el creador transmite a la creación lo que él desea, sus ideas o sus estatutos. Por ejemplo, recuerdo que en la Biblia habla acerca de Adán y Dios le comunica a Adán, puedes comer de todo, excepto de ese árbol. Y para cuando Adán consume, Dios todavía llega y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y empieza a preguntar por Adán. Y Adán después va y Dios los encuentra y dice, ¿por qué te escondes? Y Adán dice, es que pues, me siento desnudo, me da vergüenza. ¿Y quién te enseñó eso? Le dice Dios. Y empieza Dios a entablar una conversación. Y luego es que la mujer que me diste, que me dio de tal fruto, Adán no toma su responsabilidad, etc. Y Dios a través de la comunicación dice, eres maldito tú, maldita la tierra y ahora la vas a tener que trabajar, etc. ¿no? De hecho creo que no le dice maldito a Adán, sino la tierra va a estar maldita por causa de ti y vas cosas, ¿no? No recuerdo muy bien, hace mucho que no leo el Génesis, pero el tema es que siempre existe una comunicación. Cuando tú lees un libro, siempre el narrador empieza y te empieza a comunicar algo y te empieza a llevar. ¿Has leído alguna vez la introducción de un libro? Te empieza a decir, oye, querido lector, gracias por leer este libro. En los próximos tomos, en los próximos capítulos aprenderemos acerca de tal cosa o tal cosa. Y es porque existe una comunicación, porque él te va a comunicar más adelante. Existe una comunicación antes de la comunicación. Entonces, para comunicar necesitas construir la misma comunicación. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos todo esto, podemos entender cómo es que se definen los niveles de autoridad. Y es aquí donde entra lo importante de cómo establecer o cómo yo puedo comunicarme asertivamente con mi hijo. Pues lo primero que tienes que hacer es complementar a tu hijo, afirmarlo. Fíjate, la comunicación que a veces no se habla, que es la precisamente, como te digo en el título, la voz que no habla, pero sí pero sí se expresa. A veces esta comunicación, pues, nosotros no la tomamos mucho en cuenta. No la tomamos mucho en cuenta porque se suele ignorar de cierta manera el abrazar, el afirmar, el decirle palabras bonitas a nuestros hijos, el decirle, sabes que estoy contigo, la afirmación. Entre los lenguajes, por eso te decía que este tema de la comunicación está tan relacionada a otros temas. Aquí entra
la importancia de la comunicación en nuestros objetivos de vida. La importancia de la comunicación nos habla acerca de darle la importancia a quienes nos rodean, porque si tú tienes objetivos en tu vida, déjame decirte que no conozco a nadie, absolutamente nadie, que haya logrado algo por sí mismo, algo él solo. Y claro que sí tenemos méritos propios, pero no somos lo que somos tan solo porque sí. Sí influye, hay una gran responsabilidad y hay hay un muy grande trabajo en ti mismo para poder lograr tus objetivos, para poder lograr ser quien eres. Pero realmente estamos tan impactados por otros. Nuestro podcast, el nombre que le vamos a poner, que es Esencia, enfoca en eso, se enfoca en esa parte de que tú eres consciente, tú eres completamente consciente de lo que es tu esencia. Y me gusta esta frase que escribí: soy un fragmento de tantos, pero sobre todo la esencia de uno mismo. Soy parte de todo el mundo, soy parte de aquellas personas que me rodean, pero también soy yo. También hay algo aquí que siente, que idea, que piensa, que comunica. Y a esa comunicación no le damos importancia. A la comunicación afirmativa. En los lenguajes del amor se habla acerca de 5 que son los principales, pero son muchos más. Se habla acerca de las palabras de la afirmación, se habla acerca de los regalos, se habla acerca de actitud, actos de servicio, se habla acerca del tiempo de calidad, ¿sí? Y se habla, no recuerdo, siempre se me va uno, y pues bueno, se me fue ahorita, pero a veces no prestamos atención a eso. ¿Alguna vez afirmas a tus hijos, les vas y les das un abrazo? A contacto físico es la quinta. ¿Les das un abrazo? ¿Les demuestras a través de un abrazo que se pueden cobijar en ti, en tus hombros? En ocasiones vas quizás con tu pareja y le dices: excelente lo que acabas de hacer el día de hoy, estoy orgulloso, orgullosa de ti. ¿Alguna vez has ido con tus amigos y les has dado un obsequio tan solo porque sí? Decirles: oye, te traigo un agua fresca de horchata porque te quiero mucho, y se la das el agua fresca de horchata. O les regalas algo que les gusta, masaje o algo así. ¿Alguna vez has llegado con una persona y has pasado tiempo de calidad con ellas? Ir tan solo a ver una película, a jugar un partido de soccer, o tan solo a ir a platicar a un parque, a comer un helado, una nieve. ¿Has pasado tiempo de calidad con quienes te rodean? ¿Con mamá, con papá, con hermanos? ¿Lo has hecho? ¿Lo has logrado? A mí me gusta tocar mucho el tema del amor en esto, con la comunicación. Cuando tú amas, cuidas lo que amas. Y cuando cuidas lo que amas, cumples con lo que identifica el amor. Entre ellos, las 5 interpretaciones del amor que te acabo de mencionar. ¿Y cómo lo haces? Comunicando. Comunicamos. ¿Cómo vas a construir? Yo recuerdo, tengo una muy buena relación con mi papá. Hoy en día, después de varios años, tengo una muy buena comunicación con mi papá. Él se acerca, habla conmigo, me cuenta lo que hace con su moto, la desarma, la arma, y me cuenta cómo le hizo y todo. Yo lo escucho, platico con él. A veces no entiendo nada, pero le intento seguir a la plática porque lo quiero complementar. Le cuento de mis proyectos y me dice: puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Me dice: sí, te entiendo. Y él también comunica conmigo. Pero antes no era así. Fue muy difícil llegar a este punto de comunicación. Duré años practicando darle el contacto físico, abrazarlo, darle un beso en la mejilla. Y mi padre hoy en día me abraza, me besa, porque trabajé en ello. Fue muy difícil, son años de trabajo. Pero para poder tenerlo, es necesario comenzar a construirlo. Paul Watzlawick dice que de esa manera es como se construyen esos puestos de autoridad. O sea, un hijo va a tomar a un padre como autoridad cuando el padre comienza a afirmar al hijo como hijo y le da la seguridad de padre al hijo. Entonces el hijo lo que va a hacer es: bueno, tengo un padre a quien darle cuentas, a quien platicarle,
con quién cobijarme, a quién acudir cuando hay problemas. Si tu hijo no se acerca a ti cuando tiene problemas, habla mucho de tu comunicación con tu hijo. Si tu esposa no te cuenta lo que sucede en su día a día, bueno y malo, no cuenta en ti con esa confianza, esa interacción de comunicación. Si tus padres no tienen la confianza de llamarte la atención, de regañarte, de alentarte, probablemente nosotros también estamos comunicando algo hacia nuestros padres de una manera inadecuada. El alumno toma al profesor, como quien le enseña, cuando el profesor cumple con su papel de enseñar. Cuando el profesor solamente te pone ahí a leer y a escribir cosas que pues, no te aportan o cosas que se te van a olvidar, pues el alumno quizás lo ignora o le dice profe Balín. Pero cuando el profesor entra más allá, platica con los alumnos, interactúa, utiliza los diferentes medios de comunicación, las diferentes formas de comunicación, la comunicación visual, la comunicación auditiva, la comunicación kinestésica, que es lo que hacemos con nuestras acciones, la comunicación gestual, que es lo que hacemos con nuestros ojos, nuestras cejas, nuestra boca, nuestra expresión corporal, nuestra comunicación individual, cuando el profesor se comunica consigo mismo, cuando un papá se comunica consigo mismo, es una persona que está estable emocionalmente y puede comunicar después en una comunicación con su hijo, ¿sí? A veces esa también comunicación interindividual, cuando el padre o el maestro o el amigo o el mentor o el consejero se da cuenta de lo que el pupilo, el alumno, el hijo siente, cuando te das cuenta de lo que alguien más siente, tú estás haciendo comunicación interindividual y estás entendiendo lo que la otra persona siente. Quizás no entendiendo, pero estás siendo empático, estás siendo asertivo, ¿sí? La comunicación tiene muchos subtipos y los podemos aplicar y combinar de muchas maneras. La utopía de esto es poderlo llegar a hacer de manera asertiva, hacerlo de manera correcta, e incluso a veces el molestarse y el mostrar un enojo puede ser asertivo. A veces el guardar silencio y el alejarte de personas puede ser asertivo. Todo depende desde qué punto de conocimiento, de subjetividad y relatividad lo estés haciendo. O sea, todo depende de lo que tú estás sintiendo en el momento. A veces alejarte de otros porque les vas a hacer daño es bueno. A veces alejar a otros de ti porque te hacen daño es bueno. ¿Ok? Y esa comunicación habla de que no quiero que me estés haciendo daño y por eso no necesito que estés cerca de mí, aunque necesite tu apoyo, tus abrazos, pero recibo más daño del apoyo que recibo. Y esa comunicación se da a través de la comunicación analógica. La importancia de la comunicación en nuestros objetivos de vida es esta: poder nosotros llegar a sentir, a pensar, a idear y a transmitir eso, a comunicarlo a través de una buena expresión, expresarlo de manera correcta. Eso es lo importante, que nosotros podamos llegar a este nivel de comunicación en el cual podemos decirle a otros: me siento mal en este momento, no estoy bien en este momento, me siento triste, con la voz, con palabras, pero también decirlo doblegando nuestro cuerpo, con abrazos, decirlo con lágrimas, decirlo con gestos, decirlo con la kinestesia. Es tan necesario hacerlo. Y a veces no lo hacemos porque tememos abrir nuestro corazón, tememos a que otros se den cuenta que nuestro ser está mal. Me ha tocado encontrar personas que se están sintiendo tristes y se ríen. Me ha tocado escuchar personas que se molestan y se ríen porque intentan ocultar lo que están sintiendo, pero a final de cuentas sale una comunicación analógica que delata un poco lo que sienten por dentro. Cuando a veces es necesario poner la cara y decir estoy molesto, o llorar y decir me siento triste y me estás haciendo sentir triste. Para ello, pues obviamente necesitamos un trabajo de nuestra autoestima y muchas otras cosas que ya hay podcasts donde hablo de esto y donde
y habrá más donde vamos a hablar de ello. Entonces te dejo con esto. Te dejo con la importancia de la comunicación en nuestros objetivos de vida. Te dejo con ello. Te dejo con esa voz que no habla, pero sí se expresa. ¿Qué es lo que está expresando tu voz? Que no es una voz, tu voz corporal. ¿Qué es lo que está expresando tu cuerpo, tus gestos? ¿Qué es lo que expresa? A veces expresamos cosas que no son adecuadas y lastimamos a otros. Y aparte, pues quizás el otro ya viene enojado, molesto, triste, y nosotros le damos todavía otra comunicación más fuerte a través de lo que decimos. Es imposible no comunicar. Siempre vamos a comunicar algo. Hay otros 3 axiomas de Paul Václavic que quizás en un futuro toquemos cuando volvamos a hablar de la comunicación. Hay muchas cosas de comunicación que no hablé hoy, pero te recuerdo esos pequeños 3 tips. Hay que escuchar, hay que visualizar al otro, hay que analizarlo y hay que ser sabios y prudentes con nuestra respuesta en la comunicación. Hay que complementar, no solo ser simétricos. Hay que aportar. Hay que tener una comunicación sana. ¿Salí, vale? Bueno, espero que este segmento te haya servido, te haya gustado. No soy un experto en el tema, aún sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que omití porque todavía hay cosas que yo estoy aprendiendo y estoy aplicando en mi vida. Y hay muchas otras cosas que no hablé porque son mucho lo que te quisiera decir, pero en un futuro lo hablaremos, en un futuro te lo comunicaré. Y te agradezco que el día de hoy hayas escuchado esto, que esta noche hayas escuchado esto y te bendigo. Espero que esto te haya servido, que esto te haya aportado algo a tu vida. Y no dudes en contactarme si es que tienes alguna duda. Ahí están mis redes sociales como Ramiro Pastrano. Me puedes buscar en Google y ahí te va a aparecer en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook como Ramiro Pastrano, en YouTube como Ramiro Pastrano. Y también en Spotify y Google Podcast. Suscríbete si es que te gustó. No había invitado a suscribirte, pero si es que te gusta esto, suscríbete para que veas más contenido. Dale like y comparte. Y aquí estoy para leer tus comentarios. Si es que tienes algún comentario o si me quieres escribir personalmente a un correo, o a las redes sociales, eres libre de hacerlo e intentaré hacerlo cuando tenga tiempo porque honestamente solo abro las redes sociales para compartir este contenido. Casi no las utilizo en mi día a día, pero precisamente porque me enfoco en tener una comunicación física con las personas que me rodean. Pero igual, utilizo las redes sociales a veces cuando hay que hablar con alguien que no tengo enfrente. ¿Okay? Sale, Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien y esto es la esencia de uno mismo. Chao.